Bueno, buenos días. Cordial saludo para todos los integrantes de los grados 11.1, 11.3 y 11.4. Bueno, para esta ocasión la clase va a consistir en una breve resumen o reseña del capítulo número 1 del libro de etología. Bueno, nosotros antes de comenzar la cuarentena, habíamos visto la introducción. ¿Se acuerda que vimos la introducción y que hicimos un quiz? Este es el título del libro. Lo que no sabían, prolegómenos filosóficos, una ética antropobiológica y etológica, un encuentro con las nuevas generaciones. Este fue mi trabajo de grado de maestría en la Universidad del Valle, maestría en filosofía. Bueno, nosotros ya hemos visto la introducción y hoy vamos a concentrarnos en este capítulo. El capítulo primero, que son los orígenes antropobiológicos del ser humano. Entonces ya habíamos visto la introducción, ya había hablado de por qué lo hice, que la crítica a la ética tradicional, la educación religiosa, cómo venía esa ética. Bueno, eso lo vimos. Si quieren leerse la introducción como para eh, coger de nuevo la idea, pero no hay necesidad. Recuerdan que yo hice mi trabajo de pregrado, un estudio sobre Paulo Freire, sobre el estudio de la libertad. Bueno, critico como la educación en la escuela, meto algunos autores. Eso fue la introducción. Recuerde que van a ver estas lineecitas de aquí, van a ser unos símbolos griegos que nos van a decir que estas palabras, unas palabras en negrilla, las tenemos que investigar. Y hay un glosario. El capítulo primero, que es la zona 2, capítulo 1, dice orígenes antropobiológicos del ser humano. Tienen que darse cuenta qué es la antropobiología. Es el estudio del hombre y en su parte biológica, o sea, de todas sus funciones morfológicas, fisiológicas, de la estructura material del cuerpo humano, las funciones más que todo. Bueno, entonces, primero acercamiento es como de qué voy a hablar en este capítulo. Luego dice, hablo de una contextualización. Contextualización es como una abrebocas de ese capítulo. En esa contextualización yo hablo de un problema de África y América Latina en comparación con Europa. Hablo como estas latitudes de por acá, los americanos, los latinoamericanos, no tanto los canadienses y los gringos, no, los norteamericanos no, los América Latina y África y algunos países de Asia estamos viviendo un duro caos social, económico y cultural. Hay mucha marginalidad, hay muchas dificultades de tipo económico, social. Bueno, entonces hablo cómo la gente empieza de América Latina a migrar a Europa, a la gente de África cruza el Mediterráneo, los pateros, hay mucha marginalidad, hay mucho migrante latinoamericano y africano en Europa que no la están pasando bien. Entonces yo digo que ¿por qué pasa eso? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Por qué en esta modernidad que hay muchos adelantos tecnológicos estamos viviendo esa crisis tan terrible? Entonces yo luego explico poco a poco lo que puede ser causa de, de ese problema, que por qué somos tan racionalistas. Entonces doy como una especie de esperanza que debemos complementar esa ética racional con una etología, con un estudio de la etología, y en la etología podemos encontrar las claves de los problemas del ser humano, o sea, en su comportamiento. Entonces luego yo hablo de la posición del ser humano en la antropobiología. Y eh, hablaremos de un autor muy importante que se llama Louis Ball y de un libro que se llama El hombre problema. Ese libro lo sacó a relucir un filósofo caleño, el doctor William González, es de la Universidad del Valle y él es el gomoso de ese tema, del tema de la resiliencia, el tema
del retardo humano, el tema de la neotenia que vamos a hablar en este capítulo. Bueno, Louis Boll y Arnold Helen son los escritores europeos que en el siglo XX hablaron del hombre como un aborto crónico, un feto de primate, un ser inadaptado al mundo. Ese es un cuadro de Salvador Dalí, donde dice que es el nacimiento del ser humano inmaduro. El hombre nuevo, dice, pero hombre nuevo, pues, que esa es la idea que tenemos, pero no lo hemos logrado consolidar. Bueno, en ese libro, en este capítulo, damos la idea clave que decimos que los humanos no somos maduros, no somos morfológicamente maduros, sino que somos un feto de primate. O sea, tuvimos un problema en la ontogénesis y en la filogénesis. Entonces vamos a estudiar luego qué es la ontogénesis y qué es la filogénesis. Espero que lo investiguemos. ¿Listo? Que no se quede, esos términos no se queden aquí. Entonces Louis Boll dice que nosotros tuvimos un retardo y en la ontogénesis nos quedamos, hay una etapa que es de niño. Recuerda que la ontogénesis es el desarrollo de nosotros desde que nacemos hasta que fallezcamos. Y la filogénesis es la historia de la especie, de todos esos ancestros de miles de años de evolución. Entonces, mezclando la ontogénesis y la filogénesis, nosotros nos quedamos en este aspecto. Nosotros nos quedamos como un feto de primate, como un adolescente, como un niño. Eso se llama, luego se llama neutenia. Bueno, esto va a ser muy, los va a aterrar a ustedes porque nos van a colocar en una especie de, como una infantilidad, una inmadurez impresionante y luego vamos a poder relacionarnos con nuestras precariedades. Bueno, entonces vemos, bueno, aquí seguimos desarrollando la idea de las filogénesis, un término que llama heterocronías. Vamos a ver por qué nosotros tenemos que esa falta de físico, esa falta de desarrollo, esa inmadurez biológica, la tenemos que complementar con la cultura y la técnica. Entonces diremos que somos seres compensatorios, seres simbólicos, que creamos cultura para podernos madurar y en algo compensar esas fallas biológicas. Entonces hablemos del término de neutenia. Nosotros somos seres humanos que maduramos el germen de las hormonas, el desarrollo sexual siendo muy niños. Entonces ya a los 12 o 13 años ya tenemos el despertar sexual, que es un error. Nosotros no debemos madurar a esa época. Tenemos que madurar a los 18, 20, 25 años. Entonces es un error de nuestra especie. Aquí vemos en una película que llama el extraño caso de Benjamin Button, que nos cuenta ese caso de neutenia. Bueno, Boll nos dice que eso es probablemente un problema originado hace miles de años por un problema de la alimentación de los humanos. Bueno, luego vamos a seguir desarrollando la idea de por qué necesitamos ser seres sociales, por qué necesitamos las relaciones sociales para madurar, la cultura. Entonces nos hablan aquí hablo del extraño caso del niño de Aveirón, que él como no tuvo esas relaciones de tipo social, se quedó prácticamente estancado. Entonces vemos, por ejemplo, cómo los seres humanos tenemos que salir, la experiencia para madurar. Persona que no sale, que no tenga experiencia en la calle, con la gente, que no vaya más allá, se queda estancado y tiene problemas cognitivos o de aprendizaje. O sea, la idea es salir y relacionarnos con las personas. Por eso la timidez. Entonces aquí hablamos de por qué la gente le odia el colegio, por qué la gente odia el aprendizaje, la escuela. Y es por eso, porque nosotros tenemos una inmadurez desde niño impresionante. Entonces hablamos que las neurociencias son la clave para uno entender mucho el problema. O sea, el problema de nosotros es que somos muy racionalistas y dejamos a un lado lo pulsional y lo visceral. Pensamos que lo pulsional y lo visceral, las emociones, es algo negativo. Al contrario, estudiar las emociones son una
una clave para entender lo que nos sucede, y eso está en las neurociencias. El concepto de Amwell, que es el concepto como la campana ecológica de cada especie. Cada especie tiene unas necesidades, unos lineamientos y unas características muy especiales para poder relacionarlos con todo lo que nos rodea. Cada persona tiene un Amwell, como una campana etológica. Pues entonces hablamos porque el fracaso de la humanidad, la ataraxia, la praxia y la fascia, la falta de diálogo, lo que pasa en este mundo, en el mundo ecológico, en el mundo cultural y social, que es un caos. Afortunadamente hay esperanza, vemos algunos rasgos de genialidad de los humanos, sobre todo en la música, la pintura, el cine, cosas importantes, la literatura, pero como que no estamos preparados para eso, como que nos da pereza y irnos a esa cultura, a esos libros, como que nos mata ese mundo duro y entramos en crisis. Bueno, hablamos de algunos filósofos periféricos, algunos estudiosos que a lo largo de la historia nos han dado unas claves como Nietzsche, Spinoza, Freud, Marx, el mismo Einstein, para cambiar y que nos hacen como recapacitar de cómo tiene que ser la especie humana. Sobre todo Nietzsche, el filósofo es, alemán Federico Nietzsche, y Foucault, que nosotros estudiamos antes de iniciar estas lecturas. Nietzsche, Federico Nietzsche, Spinoza pues no tanto, y el Foucault. Bueno, entonces aquí nos hablan de las características de la inmadurez del ser humano, que ese ortognactismo, que no tenemos la cumbamba como los simios, el pligue mongoliano, el foramen magnum, son cuestiones como biológicas que tenemos que estudiar ya en detalle. Las suturas craneales, los niños son muy frágiles de bebé, y esas suturas craneales en la cabeza no se les cierran como hasta los 2 o 3 años. O sea, un recién nacido necesita de muchos cuidados y de muchas atenciones para poder, eh, para poder madurar, porque somos muy maduros. En cambio, por ejemplo, nace una cría de elefante o una cría de caballo, de jirafa, tiene que caminar inmediatamente, o si no el mundo se lo come, la naturaleza lo extingue, lo mata. En cambio nosotros tenemos casi 3, 6 meses como de congelamiento, de cuidados del padre y la madre. En los animales no pasa eso. Entonces son más cuestiones de Bohr, esto es estudios de antropogénesis, de lo que es la fetalización. Esto es el estudio muy concienzudo del embrión. Bohr era un embriólogo, entonces compara cada uno el desarrollo de los embriones del puerco, de la gallina, de los reptiles y del ser humano. Eso lo hace Bohr para hacernos caer en cuenta de ese problema de retardación. Él nos dice que el acromegálico es una especie de sujeto maduro. Lo que nosotros consideramos como una debilidad es la madurez para Bohr. Un ejemplo es Julio Cortázar, que sufría acromegalia y es uno de los grandes genios de la humanidad. Entonces nos habla de eso. Bueno, al final hay unas recomendaciones para complementar este capítulo. Unas pequeñas recomendaciones. Los remito al libro de Julio Cortázar, El Absolol, un filme de francés que se llama El niño salvaje de François Truffaut, y unos videos que a ustedes les van a servir como para complementar el capítulo. Va a haber un cuestionario, pero esto todavía no lo vamos a hacer. La idea es leer este primer capítulo, leerlo. Hay un glosario donde ustedes tienen una duda, van a este glosario e investigan las palabras, aunque yo les recomiendo que vayan a Wikipedia o al internet e investiguen cada una de estas palabras. Neotenia, que es endocrinón, que es pedomorfosis, peramorfosis, que es la visión cartesiana, que es una visión total cuadriculada del ser humano, que todo es racionalidad y todo es pensamiento, cuando los sentimientos y las emociones las dejamos por fuera, que es la voluntad de poder o potencia de Federico Nietzsche, que es el Amwell, que eso es un concepto genial. Entonces la invitación, compañeros de los grados 11.1, 11.3 y 11.4, es a leer este capítulo. Esto lo vamos a hacer en todos estos 15 días. ¿Listo? Entonces les deseo
éxitos para estos 15 días. Espero que no tengan muchas tareas. He escuchado que tienen pero muchas cosas que hacer académicas. Bueno, todavía no he recibido todos los talleres de Foucault ni de Nietzsche, por eso no les he colocado la nota. Inclusive falta casi la tercera parte. Espero que de aquí al 30 de junio nos pongamos al día, porque ya el 5 de julio tenemos que entregar notas. Entonces, compañeros, les deseo mucho, muchos éxitos estos 15 días y espero que se acerquen al texto. Muchas gracias y que estén muy bien. Y que